Siempre me han gustado las noches de fiesta. No hay nada como compartir tragos con los amigos y olvidar, aunque sea por unas horas, los problemas del día. Pero aquella noche me fue mal. Habíamos estado en una cantina del centro celebrando el cumpleaños de un amigo. Entre brindis y canciones, el tequila se fue acumulando en mi sistema hasta que sentí que mi cabeza flotaba. Me gustaba esa sensación de ligereza, de relax. Cuando dieron las 3 de la madrugada, la mayoría de mis amigos comenzaron a despedirse. Uno de ellos, Julián, propuso seguir bebiendo un poco más antes de irnos a casa. Vamos al parque, ahí podemos tomar tranquilos sin que nos cobren, me dijo con una sonrisa. Acepté sin pensarlo mucho. Nos detuvimos en una tienda, compramos unas cervezas más y caminamos hasta el Parque Viejo, un sitio que solíamos evitar por las historias que se contaban. Supuestamente, en ese lugar habían encontrado cuerpos sin vida, víctimas del crimen organizado. Otros decían que había duendes por ese lugar, por el parque. Nos sentamos en una banca bajo un árbol. La brisa estaba fresca y aunque nuestras voces resonaban en el silencio, no parecía que llegásemos a tener un problema con la policía o con algún delincuente por ahí. Seguimos bebiendo, bromeando sin preocuparnos por nada. Fue entonces que la escuchamos. A la lejanía, casi imperceptible, como si alguien estuviese sollozando en voz baja. Me giré hacia Julián esperando que él también la escuchase, esperando que me diga algo, que no era solo yo quien la había escuchado, pero él solo frunció el ceño. ¿Escuchaste eso?, le pregunté en voz baja. Julián asintió y miró a su alrededor. Julián asintió lentamente. Miramos a nuestro alrededor. El parque estaba completamente vacío, no había nadie más que nosotros. Debe ser el viento, dije, aunque con un tono que no sonaba convencido. Le di un sorbo final a mi cerveza para acabarla y el murmullo se convirtió en un lamento desgarrador. Era el sonido más triste que jamás haya escuchado. No era un simple sollozo, era un grito de dolor, de pérdida. Ambos nos quedamos paralizados de miedo. Mi piel se erizó y lentamente giré la cabeza hacia la fuente del sonido. A unos metros de nosotros, entre las sombras de los árboles, había una figura alta envuelta en un vestido harapiento. Su cabello largo y enmarañado caía sobre su rostro, ocultándolo por completo. Podía ver su silueta flotando apenas sobre el suelo. No pude moverme, no pude gritar. Tampoco podía dejar de mirarla, sintiendo cómo la sangre abandonaba mi cuerpo. Ella levantó el rostro. Lo que vi me hizo desear nunca haber salido de la cantina en esa noche. Su rostro, su cara no era humana, o al menos no lo parecía en ese momento. Sus ojos eran 2 huecos oscuros y su boca se alargaba en un grito silencioso, con una piel marchita. Y entonces habló. ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están? El aire se congeló a mi alrededor, mi garganta se iba cerrando lentamente. Julián soltó un alarido y en un acto de puro instinto o desesperación, le arrojó la cerveza con todas sus fuerzas. La botella giró en el aire y para nuestra sorpresa atravesó su figura sin causar el menor impacto. El vidrio se estrelló contra un árbol cercano, esparciendo el líquido por todo el árbol. Ella no se inmutó, solo inclinó la cabeza como si estuviera analizando nuestro miedo o disfrutándolo. Julián no necesitó que se lo repitiera. ¡Corre!, grité. Julián no necesitó que se lo repitiera. Giró y salió disparado, tropezando con las raíces de los árboles en su prisa por alejarse. Obviamente yo hice lo mismo,
pero en cuanto di el primer paso, seguí escuchando lamentos como si estuviera corriendo detrás de nosotros, pero obviamente no iba a girar para verificar. Mis piernas se doblaron y casi caí en una de esas piedras que había en el camino. Con un último esfuerzo, corrí, siguiendo a Julián. No nos detuvimos hasta que vimos las luces de los negocios que seguían abiertos más allá. Cuando finalmente nos detuvimos, giramos para ver si aún nos seguía y no había nada. Solo la brisa fría de la madrugada y el eco de un lamento que parecía perderse a la distancia. Nunca volví a beber en la calle de madrugada, cosa que me gustaba mucho hacer en las continuadas después de las fiestas, antes de irme a casa ya sin dinero. No volví a hacerlo. Cada vez que escucho el viento soplar entre los árboles, recuerdo aquella noche. Nunca fui un hombre de supersticiones. Pasé mi vida en esta cabaña junto a la presa, lanzando la red antes del amanecer y recogiendo lo que el agua me daba. Pero si algo he aprendido en estos últimos meses, es que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar y que cuando las escuchas en la noche, es mejor no investigar. Todo comenzó una noche de septiembre. Me despertó un sonido que al principio confundí con el viento, un lamento suave. Salí de la cabaña con mi linterna, convencido de que algún animal debía haberse metido en problemas cerca de la orilla, pero el llanto cesó en cuanto puse un pie afuera. La segunda noche fue aún más intensa. El lamento no solo se escuchaba más fuerte, sino que parecía rodearme, como si el viento lo trajera de diferentes direcciones. Me convencí de que tal vez era una coincidencia, el eco de algún animal, el agua moviéndose entre las rocas. Pero al amanecer encontré huellas mojadas alrededor de la cabaña. No eran huellas normales, eran descalzas, pequeñas, como de una mujer o un niño. Estas incluso llegaron a verse dentro de la cabaña. Decidí preguntar en el pueblo. Don Teodoro, un anciano pescador que conocía la presa mejor que nadie, palideció al escucharme. Al contarle mi historia, me llevó a un rincón de la cantina y, con un susurro tembloroso, me contó lo que nadie me había dicho aún. Dicen que la Llorona camina por la orilla de la presa en las noches de luna, que busca a sus hijos y que si la escuchas demasiado cerca, es que está lejos y que si la escuchas lejos es que está cerca. Me reí para disimular el escalofrío en mi espalda. Yo nunca creía en leyendas, pero algo en los ojos de don Teodoro me dijo que él sí creía. No obstante, decidí comprobarlo por mi propia cuenta. Compré una cámara de visión nocturna y una grabadora de sonido. Si había algo extraño en la presa, lo captaría y demostraría que solo era un mito nada más. Instalé los equipos cerca de la orilla y programé la cámara para grabar toda la noche. A la mañana siguiente revisé las grabaciones durante horas adelantadas a la mayor velocidad. Solo se escuchaba el viento o el crujir de los insectos, pero cerca de las 3:20 am, un llanto comenzó. Se fue acercando como si la mujer estuviera caminando lentamente por la orilla. Mi piel se erizó al escuchar el susurro que me había ya levantado varias veces. Y más aún, cuando entre los sollozos le escuché hablar. ¿Dónde están mis hijos? Cuando por fin pude verla en la grabación, me asusté tanto que llegué a soltar el café que tenía en las manos. Ahí estaba, una mujer caminando por la cabaña, en los alrededores, casi como si ésta estuviese levitando. Era una figura pálida de cabello negro y un vestido desgarrado. No volví a dormir en esa cabaña.
tomé la decisión de venderla. Soy un explorador urbano, o al menos eso es lo que suelo decir cuando la gente me pregunta por qué paso mis noches arrastrándome por túneles, edificios abandonados. No son para mi TikTok. La verdad es que busco historias, lugares con pasado o con ecos de quienes estuvieron antes. Pero jamás imaginé que en uno de esos túneles encontraría algo que me haría dudar de mi propia cordura. Todo comenzó cuando un amigo me habló de un túnel de drenaje olvidado bajo la Ciudad de México hace muchos años atrás. No estaba en ningún mapa oficial y según algunas leyendas urbanas, quienes entraban ahí a veces no se les volvía a ver. Lo tomé como una exageración, una de esas historias que la gente cuenta para darle más emoción a la ciudad. Junté mi equipo, linternas, cámaras, grabadoras de audio. 3 amigos decidieron acompañarme, convencidos de que sería una simple expedición más. Nos adentramos en la boca del túnel a la medianoche. Al principio todo parecía normal, humedad en las paredes, ecos de nuestras pisadas. Pero más tarde, después de unos minutos, la temperatura descendió bruscamente. A este punto nuestro aliento se volvió visible en la luz de las linternas. Cuando escuchamos un sonido, era un llanto débil, lejano. Detuvimos la marcha y escuchamos con más atención. El sonido venía de adelante, del corazón del túnel. Avanzamos cautelosamente, nuestras linternas parpadeaban sin razón aparente. Cuando revisé mi cámara noté que la pantalla estaba en negro, sin imagen ni señal. Escuchamos una risa. No una risa normal, sino con un eco distorsionado, como si alguien se burlara de nosotros desde la oscuridad. El miedo se apoderó de nosotros cuando una figura surgió entre las sombras. Apareció flotando sobre el agua estancada. Nadie esperó averiguar qué quería. Gritamos al unísono y corrimos de regreso. La desesperación nos hizo avanzar a ciegas hasta que de alguna manera vimos la salida frente a nosotros. Nos arrojamos fuera del túnel, jadeando, cubiertos completamente de lodo. Lo que más coraje me dio fue que nada fue grabado. El video estaba completamente en negro. Ya han pasado muchísimos años de entonces,